Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio del libro de Oseas que ya estamos terminando. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 13, el penúltimo capítulo de este libro profético tan duro a veces, ¿no es cierto? De tanto pesimismo, de tanto vislumbre de tragedia. Eso es lo que es el, el libro de Oseas. Y este capítulo va a ser muy interesante porque a pesar de que es un capítulo trágico, un capítulo doloroso, en que vamos a sentir el dolor de Dios, al mismo tiempo nos va a regalar algunas joyitas extraordinarias, así es que no se lo pierdan, quédense hasta el final y acompáñenme en esta aventura de explorar el libro de Oseas. Entonces vamos al texto. Aquí estamos. Estamos aquí en Oseas, capítulo 13, y vamos a comenzar con el versículo 1. Este capítulo, como todos los de Oseas, es más bien corto, son 16 versículos. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Nos vamos a detener sobre todo en tres versos, pero vamos a ir comentando todos de cualquier manera. Entonces comenzamos con Oseas, capítulo 13, verso 1. Dice así. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. A ver, veamos. Recordemos, Oseas está predicando en el reino del norte, en el reino de Israel, que también es conocido como Efraín, porque la media tribu de Efraín, recuerden que la tribu de José fue dividida en dos, en la tribu de Efraín y en la tribu de Manasés, y Efraín era la tribu más importante del reino del norte. Era la que dominaba. Por eso dice, cuando Efraín hablaba, reinaba el temor, se había exaltado a sí mismo en Israel. Pero ¿cuál fue el pecado de Efraín en particular y del reino del norte en general? La idolatría. Por eso dice, por causa de Baal pecó y murió. Y la idolatría fue la, la causa principal de la destrucción del reino del norte. Los profetas siempre identificaron la idolatría como la razón de la desgracia nacional de Israel. Pero algunos profetas, estoy pensando en Amós, incluso en Isaías, y también lo hemos visto en algunos capítulos de Oseas, identificaron también la falta de justicia social, la despreocupación por los más débiles de la sociedad como una causa de, eh, de que Dios mandara sus castigos, como causa de la ira de Dios. Ahora bien, estos dos pecados, la falta de justicia social y la idolatría, no son completamente independientes. ¿Por qué? Porque en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay una vinculación entre el obedecer a Dios, entre seguir los caminos de Dios y preocuparse por los demás seres humanos. Va vinculado. Uno no puede amar a Dios si no ama a su prójimo. De hecho, el amor a Dios se realiza en el amor al prójimo. Esa es la forma de amar a Dios. Por lo tanto, Oseas, a pesar de que ve las dos causas, va a colocar como causa principal el haber abandonado a Dios. Abandonar a Dios significa también abandonar al prójimo. Por eso es que dice, por causa de Baal pecó, o sea, pecó con idolatría y murió. Esa es la causa última, la causa central de toda la tragedia de Israel. Verso 2. Y ahora
continúan pecando. O sea, no es que Israel haya pecado una vez en la adoración a Baal, no se arrepintió, continúan pecando. Se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia, todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. Esto es una crítica a los becerros que estaban en los templos del Reino del Norte. El Reino del Norte tenía varios santuarios. El principal estaba en Samaria, pero había otro en Betel. Y en esos santuarios habían figuras de becerros que se transformaron en figuras idólatras. Entonces, de nuevo, esto es el pecado y la idolatría. Por tanto, dice el versículo 3, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Mira, qué tragedia. La, la idolatría lleva a la tragedia, pero sobre todo porque es un pecado del cual no se arrepintieron. Los profetas les hablaron, les advirtieron a los israelitas y ellos no quisieron arrepentirse, por lo tanto los va a llevar a la tragedia inevitable. Pero Dios ahora en el versículo 4 comienza a cambiar un poco el tono y empieza a lamentarse. Uno puede sentir el sufrimiento de Dios aquí. A propósito, estoy leyendo la Biblia de las Américas, que me parece una traducción más interesante en este capítulo. Verso 4. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Ok, entonces ahora vamos a dedicarnos a este versículo que es muy, 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 muy importante. A pesar de que acabo de decir que la Biblia de las Américas es una traducción más interesante en este capítulo, más interesante que la Reina Valera, aquí, en este verso, yo tengo un problema de traducción. Ustedes ven que aquí aparece he sido con letras cursivas, claro, en itálica y con un color gris y está entre paréntesis cuadrados, entre corchetes. Eso es porque esta palabra no está en el original y fue colocada por los traductores para darle más comprensión al texto, para hacerlo más comprensible. Yo no lo hubiese puesto ahí en todo caso. ¿Por qué? Porque este señor que aparece aquí con puras letras mayúsculas sustituye al nombre inefable de Dios, lo que en castellano pronunciamos a veces, de muy mala manera afortunadamente, como Jehová. Esa no es la pronunciación correcta. De hecho, la Reina Valera dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿No? Ahí aparece el nombre Jehová. En el texto hebreo aparece ahí las 4 consonantes Yud y también Hei y también Vav y también Hei que constituyen el nombre de Dios. Entonces yo hubiese traducido así. Mas yo, el Señor, o sea, Dios se está identificando, está dando su nombre. Mas yo, el Señor, he sido tu Dios desde la tierra de Egipto. Ok. El Señor, el Eterno, tomó al pueblo de Israel desde Egipto e hizo un pacto con él. ¿Y cuál era ese pacto? Ese pacto es que él, el Eterno, iba a ser Dios para el pueblo y el pueblo iba a ser un pueblo especial para él, para el Eterno. Entonces, aquí está recordando justamente eso. Mas yo, el Eterno, yo el Señor, he sido tu Dios.
O sea, he cumplido el pacto de ser tu Dios, he actuado como tu Dios, he sido tu Dios desde la tierra de Egipto, desde que te saqué en el Éxodo. No reconocerás otro Dios fuera de mí. Ya, eso es muy, muy importante. En este versículo, Oseas se acerca en lenguaje al libro de Deuteronomio y al libro de Isaías. Por ejemplo, la Biblia es clara de que no hay otro Dios fuera del Eterno. La fe bíblica fundamental es: escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno, no hay otro. Pero aquí Oseas agrega algo más. Dice Dios: pues no hay más Salvador que yo. Ahora, esto se conjuga muy bien, como dije, con los textos de Deuteronomio y de Isaías. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, en Isaías 43:11, aquí estamos en Isaías 43:11, dice: Yo, yo soy el Señor, yo soy el Eterno, y fuera de mí no hay Salvador. No hay Salvador. El Salvador es Dios y no hay otro. El verso 14 va a decir: así dice el Señor vuestro Redentor, el Santo de Israel. Entonces Dios, el Eterno, es el único Dios, es el único Salvador y es el Redentor, el único Redentor. Y el verso 15 va a agregar algo que va a ser importante para Oseas: yo soy el Eterno, yo soy el Señor, vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro Rey. Es decir, no hay más Rey en Israel que el Eterno. De hecho, en la oración que se hace de pie en las sinagogas, por ejemplo, en el culto de la mañana, la midá, la oración se llama midá, midá significa de pie, ¿no? Es la oración que se hace de pie. En esa oración hay una parte en que se dice, se reconoce a Dios como el Salvador, el Redentor, el Rey y como Padre. No en ese orden, pero se reconoce como Padre, como Salvador, como Redentor y como Rey. Y hay una música muy bonita que dice también: no tenemos otro Rey que tú. No tenemos, y también dice: no tenemos otro Redentor sino tú. Entonces, ok, vamos a más textos. Más textos. Deuteronomio 4:39, que es un texto que a mí me fascina, que me gusta mucho, dice: por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón. El hebreo dice: haz volver a tu corazón, medita en tu corazón, que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Ahora, ustedes me van a decir: pero ¿por qué Alfonso insiste tanto en este punto si nosotros sabemos que existe un solo Dios, que no hay otros? ¿Por qué Oseas insiste en eso? ¿Por qué la Biblia insiste tanto en ese punto? No solamente para combatir la idolatría, eh, en el sentido de no adorar otros dioses, no adorar a Baal, por ejemplo. Es que lo que hay que entender es que cuando decimos que Dios es uno, que Dios es único, que no hay otro Dios fuera de Él,
que no hay otro redentor fuera de Él, que no hay salvador más que Él, estamos diciendo que no hay ningún otro poder que debamos aceptar como el poder del que depende nuestra vida. Nuestra vida solamente depende del Eterno. Existen poderes en este mundo, pues, sin duda estamos sujetos al poder, a los poderes políticos, a los poderes religiosos, a los poderes económicos. Existe un montón de poderes. Hay gente con poder, sí hay gente con poder, pero todos esos poderes, incluso los poderes de la naturaleza, la fuerza de la naturaleza, son poderes derivados, no son absolutos, no son absolutos. Y Dios está por sobre todos ellos. Y ninguno de esos poderes realmente existe, porque Dios hace así y desaparecen. Son impotentes delante de Dios porque Dios es el único que existe en sí mismo. Es el único que tiene existencia de por sí. Es el único eterno. No hay nada que exista fuera de él. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a pensar en la realidad del mundo y bueno, también existe Dios y podemos hasta pensar que Dios existe en el mundo, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Es el mundo el que existe en Dios y el mundo no tiene existencia en sí mismo. El que tiene existencia es Dios y Dios crea el mundo. Y Dios crea los demás poderes y permite que los demás poderes existan temporalmente por un periodo, pero el único que es en verdad es Dios. Y eso es muy importante, porque eso determina en qué podemos confiar y en qué no. Israel tenía la tentación de confiar en los poderes en las potencias políticas de su época. Y de hecho trató de aliarse con Asiria, trató de aliarse con Egipto y nada de eso lo salvó. Cuando lo único que podría haberlo salvado era haber regresado a Dios, regresado al único Salvador posible, al único que existe. No hay otro. Ahora, fíjense bien que salvación en el contexto de Oseas y en el contexto de Isaías y en el contexto del Antiguo Testamento entero, no es algo etéreo y espiritual. Salvación significa, en este caso, algo súper concreto, la subsistencia nacional. Y rescatar del pecado significa algo sumamente sencillo, que el pueblo abandone su pecado, vuelva a Dios y Dios los acepta graciosamente, de vuelta. Pero no hay fórmulas misteriosas, ni mágicas, ni espirituales. La salvación es sumamente concreta. Permitir la existencia de Israel como pueblo. ¿Okay? Verso 5. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Verso 6. Cuando comían, sus pastos se saciaron, y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. De nuevo entramos en las enseñanzas de Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 8, de los versos 11 en adelante, dice así: Cuídate de no olvidar al Eterno tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y en este trecho no sobra ninguna palabra. Fíjense bien. Acuérdate, dice Dios, de lo que tú eras. Tú eras esclavo en Egipto y yo te saqué de ahí y te doy todas las bendiciones que tú puedas desear. Te doy vacas, te doy ovejas, te doy la plata, todo, y te doy la fuerza para que construyas, para que construyas tu fortuna y te vaya bien. Y tú, cuando, cuando te va bien, cuando prosperas, ¿qué pasa contigo? Te enorgulleces y te olvidas de Dios. Y fue exactamente eso lo que le pasó al reino del norte, al reino de Israel. Le fue bien, se saciaron, se ensoberbeció el corazón, se olvidaron de Dios, se olvidaron de que los bienes que tenían eran bendiciones de Dios, y eso los llevó a la idolatría y los llevó a la tragedia. ¿Por qué a la idolatría? Porque bueno, ahora son prósperos, ahora quieren entrar a los grandes círculos sociales, a los círculos internacionales, donde se practica la idolatría. Entonces ahora yo quiero ser como los demás pueblos y quiero ser idólatra, como los demás. Porque no estoy contento con ser especial, quiero ser como los otros. Lo trágico de esto es que en el Deuteronomio también hay un poema en el capítulo 32 y nosotros hicimos un video acerca de ese poema que relata, es una gran profecía que relata cuál iba a ser el futuro del pueblo de Israel. Y en ese poema a Israel se lo llama Jesurún. Y el versículo 15 del capítulo 32 de Deuteronomio dice, pero Jesurún engordó y dio coces, has engordado, está cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. ¿Quién es la roca? Dios, Dios, el Creador. Y este es un problema serio, es un problema serio en toda la Biblia. La Biblia está llena de advertencias acerca de eso. Cuidado, cuidado con la prosperidad, no sea que se olviden de Dios. Cuando uno está apretado, cuando uno está en problema, uno le ruega a Dios porque está afligido. Pero cuando Dios lo salva a uno se olvida de Dios, se olvida y se aleja. En el judaísmo, que es muy pedagógico, existe la costumbre, justamente debido a los versos de Deuteronomio que dice, no sea que te sacies y te olvides de mí, existe la costumbre de orar antes y después de comer. En el mundo cristiano uno acostumbra a orar antes de las comidas, pero en el judaísmo se ora antes y se ora después. ¿Por qué? Porque cuando uno está por comer, uno está con hambre, uno le agradece a Dios porque hay comida y yo estoy con hambre, entonces uno agradece y uno está feliz y uno alaba a Dios por eso, porque ha dado comida. Pero cuando uno se ha saciado, uno ya se olvida que Dios proveyó, que fue Dios el que colocó comida delante de nosotros y no agradecemos más. Por eso está la costumbre de agradecer antes y después. Como entrenamiento, ¿no? Para que no nos pase como Israel. Entonces, debido a la soberbia, ¿cómo Dios reacciona frente a esta soberbia de Israel y a este olvidarse de Dios en la prosperidad? Versículo 7. Seré pues para ellos como león,
como leopardo junto al camino acecharé. Como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho, y allí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. ¿Por qué tanta violencia? Porque eran las condiciones del pacto. Si, a ver, esto es algo complicado de explicar. A lo mejor en algún momento voy a hacer un video exclusivo para eso. No es una promesa, pero es un deseo, una expresión de deseo. Naturalmente hablando, Israel no debería existir. De hecho, Israel proviene, en última instancia, proviene de Jacob, quien proviene de Isaac, e Isaac es hijo de Abraham y Sara, pero Abraham y Sara no podían tener hijos. Isaac fue un hijo del milagro, hubo un milagro. Esa es una intervención de Dios en el orden natural. Naturalmente, Isaac no debería haber nacido. Y de nuevo con Isaac, su esposa tampoco podía concebir, y nació Jacob y nació Esaú. Naturalmente, Jacob tampoco debería haber existido, pero fue una intervención de Dios la que hizo posible la existencia de Israel. Y eso se nota hasta el día de hoy. Todos los pueblos de la antigüedad han desaparecido menos Israel. Estoy exagerando un poquito, pero a grandes rasgos es eso. Israel sobrevive por un milagro de Dios. Ahora, la existencia de Israel está condicionada a la fidelidad de Israel para con Dios. Si Israel se aleja de Dios, abandona a Dios, pierde, digamos así, su derecho a existir, pierde su protección, entra en el orden natural. La vida de Israel es sobrenatural. Pero al abandonar a Dios entra a la dimensión natural del juego, donde no hay espacio para él. En el lenguaje bíblico, eso se expresa con un término muy antropomórfico, que es la ira de Dios. Dios hizo un pacto con Israel, y si Israel quiebra ese pacto, entonces se manifiesta la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios es simplemente retirar la protección sobre Israel. Y lo que uno ve en este mundo es simplemente que las demás naciones comienzan a actuar y a destruir a Israel. Entonces, en ese sentido, aquí Dios lo coloca como que él mismo va a actuar frente a Israel por haber abandonado el pacto, va a hacer presentes, va a cobrar las maldiciones del pacto. Y está estos dos versículos terribles: seré para ellos como un león, como un leopardo, junto al camino se echaré, como osa privada de sus cachorros, o sea, con una ferocidad enorme. Me enfrentaré a ellos. ¿Quién puede salvar a alguien de una osa furiosa, de una osa a la que le han quitado sus osesnos? Versículo 9. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. Fíjense que la destrucción en realidad no es porque Dios esté contra Israel. Dios ha cuidado a Israel desde el inicio. Dios es el creador de Israel. Es el Hijo. De hecho, lo vamos a ver así un poco más adelante. Israel es el Hijo de Dios. ¿Cómo Dios podría querer la destrucción de Israel? ¿Pero por qué viene la destrucción? Porque Israel está en contra de Dios en este momento de la historia.
contra tu ayuda. Israel, en ese momento en que estaba hablando el profeta Oseas, no se da cuenta que está actuando contra el único quien puede ayudarlo, contra el único Salvador, contra Dios. Versículo 10, que es muy importante. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve en todas tus ciudades y tus jueces de quienes me decías, dame rey y príncipes? Te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. Vamos a aclarar esta historia. En el libro de Samuel se nos cuenta que en algún momento el pueblo de Israel le pide al profeta que les dé un rey. Y Samuel se da cuenta que ese no es el plan de Dios, que no es el ideal de Dios. Dios no quiere que el pueblo tenga un rey humano. ¿Por qué? Lo leímos en Isaías 43 hace un rato. Porque el rey de Israel es Dios. Entonces, pedir un rey humano significa no querer que Dios reine a su pueblo directamente. Es como colocar un intermediario y a Dios no le gustan mucho los intermediarios. Dios quiere una relación directa entre Israel y Dios. De eso se trata Israel justamente. Una ligación directa entre la humanidad y Dios. Entre Israel y Dios. De eso se trata. Entonces colocar esto de un rey como un intermediario no es el plan de Dios. No era el plan original de Dios. Pero Dios se los concede. De hecho le dice a Samuel, mira, dáselos. Eso está en el capítulo 8 de Primera de Samuel, ¿no? En el capítulo 8 ustedes... a ver, vamos a ir un poco vamos un poco al libro de Primera de Samuel, al capítulo 8. Y aquí quiero llevarlos a un versículo que es muy muy importante. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 6 y 7. Dice así. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Y esto es lo que ahora Dios le está reprochando al pueblo de Israel. Le está reprochando, ustedes no quisieron que yo reinara sobre ustedes, ustedes quisieron rey y yo se los di. ¿Y qué pasó con los reyes? Resulta que en el reino del norte todos los reyes fueron pésimos gobernantes y fueron extremadamente idólatras y alejaron al pueblo de Dios continuamente. Por eso el verso 11 dice, te di rey en mi ira, porque yo sabía que se estaban rebelando contra mí, y te lo quité en mi furor, porque finalmente ustedes se apartaron tanto de mí que no quedó otra sino que gatillar las maldiciones del pacto expresadas en la ira de Dios, como explicamos hace un rato. Versículo 12. Atada está la iniquidad de Efraín y guardado su pecado, almacenado su pecado.
Hay una versión que muy interesantemente, creo que es la Nueva Biblia Española, dice, está archivado su pecado. La culpa de Efraín está registrada, está archivado su pecado, lo tengo fichado. Israel, el pecado de Israel está fichado, lo tengo en la ficha aquí. Está todo en el archivo, en la hoja de vida. Dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato. Fíjense que de nuevo Dios trata a Israel de hijo. No es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore en la apertura del vientre. Los libraré del poder del Seol, de la tumba, ¿no? Los libraré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Estos versículos, de hecho, este versículo es citado por el apóstol Pablo en el libro de Romanos. No, en el libro de Romanos, ¿no? No, perdón, en 1 Corintios 15, en 1 Corintios 15 eh, lo cita, pero fuera completamente de contexto. El, el contexto aquí es simplemente que Dios pregunta dónde está tu aguijón al Seol para que lo manifieste frente a Israel. Que Israel ha abandonado a Dios en este momento histórico, y por lo tanto merece que la ira de Dios se manifieste. Y Dios dice, no tendré compasión. La compasión estará oculta a mi vista. Versículos 15-16. Aunque él florezca entre los juncos, vendrá el solano, viento del Señor que sube del desierto, y su frente se secará, y su manantial será agotado. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres encintas. Y se acaba el capítulo. Y este capítulo termina entonces de esta manera dramática. El capítulo termina, al parecer, sin esperanza. Dios va a apartar su vista, va a retirar a la compasión, e Israel va a tener que pagar el precio de sus malas decisiones. Estos versos uno los puede entender de dos maneras. Uno puede entenderlos como la desesperada y desgarradora voz de Dios tratando de advertir por última vez a su pueblo antes de que sea demasiado tarde. Y la otra forma de entenderlo es que, el capítulo 13 termina completamente sin esperanza, pero no se acaba el libro. Todavía hay un capítulo 14. Y esperen el capítulo 14, porque el capítulo 14 viene con una delicia, lleno de compasión, lleno del amor de Dios, lleno de la súplica de Dios y de amor de Dios por su pueblo. Así es que aprovechemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Nosotros que podemos ver la historia y ver los errores del Israel de aquel tiempo, aprendamos de la historia, acerquémonos a Dios, aferrémonos a Él, que podamos adherirnos a Él con todas nuestras fuerzas y que podamos este sábado crecer en nuestra unión con nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Eterno nos bendiga a todos y tengamos todos un lindo Shabbat
lleno de paz, lleno de armonía, lleno de amor. Shabbat Shalom. Nos vemos. Chao, chao.